Can Yaman volvió a ser noticia y esta vez por una comparación que nos dejó a todos flipando. ¿Se imaginan? Llamar a un amor el diablo. Uf. El actor turco que siempre da de qué hablar, ha soltado una bomba que me tiene dándole vueltas. Y claro, como esto es puro salseo, tenemos que desgranarlo. A ver, la cosa es que Can, en una entrevista reciente, se le fue la lengua y dijo que una de sus relaciones pasadas le recordaba al diablo. Al diablo, señores. No sé ustedes, pero yo me quedo pensando, ¿qué clase de amor es ese que te hace pensar en el demonio? ¿Fue un amor tóxico? ¿Una pasión desenfrenada? ¿O quizás una metáfora de algo más profundo? Porque Can Yaman, para ser honestos, no es precisamente un actor tímido. Siempre ha sido muy pasional, muy entregado en sus papeles y parece ser, también en su vida personal. Y cuando uno es así de intenso, las relaciones pueden ser un volcán, ¿no creen? Pueden ser maravillosas, llenas de fuego, pero también, si no se controlan, pueden quemar. Muchos dirán que es solo una forma de hablar, una exageración para generar controversia. Y sí, puede ser. Can sabe perfectamente cómo mover el avispero y asegurarse de que su nombre esté en boca de todos. Pero yo sospecho que va un poco más allá. Para mí, esta comparación no es casual. Piénsenlo. El diablo en muchas culturas representa la tentación, la perdición, el placer prohibido. ¿Será que Can Yaman tuvo un amor tan, pero tan arrebatador, que se sentía como una adicción? Un amor que te consumía, que te hacía perder la cabeza, pero que a la vez era irresistible. Como esos dulces que sabes que no te convienen, pero no puedes dejar de comer. También podría ser que el diablo sea la parte oscura de la relación. Quizás hubo celos enfermizos, discusiones monumentales, o momentos de pura locura que terminaron por agotar la relación. A veces los amores más intensos son también los más destructivos. Como una montaña rusa emocional que te sube al cielo y te estrella contra el suelo en cuestión de segundos. Y claro, todos nos preguntamos, ¿a quién se referirá? Porque Can ha tenido amores que han dado la vuelta al mundo. Desde sus relaciones con actrices turcas hasta sus coqueteos más sonados en Italia. ¿Será que se refiere a una relación concreta que todos conocemos? ¿O quizás es un compendio de experiencias que lo han marcado? Para mí, lo más interesante de estas declaraciones es lo que revelan sobre Can. Nos muestra a un hombre que no le teme a expresar sus emociones, incluso las más complejas y contradictorias. Un hombre que parece busca amores que lo sacudan, que lo hagan sentir vivo, aunque eso signifique lidiar con la oscuridad. Imagínense la escena. Estás con alguien que te hace sentir una chispa que nunca antes habías experimentado. Una conexión tan fuerte que casi te da miedo. Y Can, con su forma de ser tan. Can, lo plasma así de directo. Era el diablo. Qué manera de describir un amor. Yo creo que esta comparación, más allá de ser un titular jugoso, es una invitación a pensar. ¿Qué significa para nosotros un amor diabólico? ¿Es algo a evitar a toda costa? ¿O es, quizás, una parte necesaria de la experiencia humana, de esos amores que te cambian la vida, para bien o para mal? Y bueno, ya que estamos, ¿creen que esta declaración es solo para darnos salseo y mantenerlo en el foco, o realmente refleja una experiencia personal muy fuerte que lo ha marcado?